Hola, en este video vamos a hablar acerca de un poco del lenguaje ensamblador, así como sus ventajas y desventajas del mismo. Vamos a empezar por qué es el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel para los computadores, microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables. Implementa una representación simbólica de los códigos de máquina binarios y otras constantes necesarias para programar una arquitectura dada de CPU, y constituye la representación más directa del código máquina, específico para cada arquitectura legible por un programador. Esta representación es usualmente definida por el fabricante de hardware y está basada en los mnemónicos que simbolizan los pasos de procesamiento, las instrucciones, los registros del procesador, las posiciones de memoria y otras características del lenguaje. Un lenguaje de ensamblador es por lo tanto específico a cierta arquitectura de computador física. Esto está en contraste con la mayoría de los lenguajes de programación de alto nivel, que idealmente son portables. Los lenguajes de bajo nivel son más fáciles de utilizar que los lenguajes máquina, pero al igual que ellos dependen de la máquina en particular. El lenguaje de bajo nivel, por excelencia, es el ensamblador. Ahora vamos a señalar algunas características de este lenguaje. El código escrito en lenguaje ensamblador posee una cierta dificultad de ser entendido, ya que su escritura se acerca al lenguaje máquina, es decir, un lenguaje de bajo nivel. Los programas hechos por un programador experto en lenguaje ensamblador son generalmente mucho más rápidos y consumen menos recursos del sistema, memoria RAM y ROM, que el programa equivalente compilado desde un lenguaje de alto nivel. Al programar cuidadosamente en lenguaje ensamblador, se pueden crear programas que se ejecutan más rápidamente y ocupan menos espacio que con lenguajes de alto nivel. Con el lenguaje ensamblador se tiene un control muy preciso de las tareas realizadas por un microprocesador, por lo que se pueden crear segmentos de código difícil y muy ineficientes de programar en un lenguaje de alto nivel, ya que, entre otras cosas, en el lenguaje ensamblador se dispone de instrucciones del CPU que generalmente no están disponibles en los lenguajes de alto nivel. El lenguaje ensamblador es difícilmente portable, es decir, un código escrito para un microprocesador puede necesitar ser modificado para poder ser usado en otra máquina distinta. Al cambiar a una máquina con arquitectura diferente, generalmente es necesario reescribirlo completamente. También se puede controlar el tiempo en que tarda una rutina en ejecutarse e impedir que se interrumpa durante su ejecución. Dicho lo anterior, definiremos qué es la mnemotecnia. Los lenguajes informáticos se componen de una colección de comandos y reglas que deben ser enviados a la unidad central de proceso, el cerebro de la computadora, para su proceso y ejecución. El lenguaje ensamblador es un lenguaje informático que usa palabras cortas como recursos mnemotécnicos. Estos se componen de entre 1 y 5 letras y representan el código de una operación. El lenguaje de programación usa el ensamblador para convertir los recursos mnemotécnicos en lenguaje de computadora, de forma que la CPU pueda procesar mejor el código. La mnemotecnia proporciona ventajas en los programas, ya que los programas escritos en lenguaje ensamblador son más pequeños, requieren menos espacio en disco duro y son procesados con más velocidad que los que están escritos en lenguaje de alto nivel, como COBOL, Fortran o incluso BASIC. Los programas escritos para equipos de oficina, artículos para el hogar y dispositivos similares suelen estar escritos en lenguaje ensamblador debido a estas ventajas. Por ejemplo, dentro de las mnemotecnias típicas en el uso de la informática, tenemos para la aritmética. Estas están escritas en inglés y sus iniciales, por ejemplo, serían ADD, SV, DIV, etc. En español, SUM, sum, que hace alusión a la suma. RES, esta hace una alusión a la resta. DIV, con esta se define la división. Una instrucción típica de suma sería ADD M, N, P. Esta instrucción podría significar sumar el número contenido en la posición de memoria M al número almacenado en la posición de memoria N y situar el resultado en la posición de memoria P. Evidentemente, esto es mucho más sencillo que recordar la instrucción anterior con el mnemotécnico, que su equivalente en código máquina sería 0, 1, 1,
0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ya que entendemos lo anterior, podemos decir que un programa escrito en lenguaje ensamblador no puede ser ejecutado directamente por la computadora. En esto se diferencia esencialmente del lenguaje máquina, sino que requiere una fase de traducción al lenguaje máquina. El programa original escrito en lenguaje máquina ensamblador se denomina programa fuente y el programa traducido en lenguaje máquina se conoce como programa objeto, ya directamente entendible por la computadora. La herramienta utilizada para traducir programas fuente a objeto es un programa llamado ensamblador, existente en casi todas las computadoras. Desventajas del lenguaje ensamblador. Una de las desventajas es la dependencia total de la máquina, lo que impide la transportabilidad de los programas. Otra desventaja es la formación de los programadores. Es más compleja que la correspondiente a los programadores de alto nivel, ya que no solo utiliza técnicas de programación, sino también el conocimiento del interior de la máquina. Otras desventajas es que el programa solo corre en un CPU. Es difícil llegar a ser programador experto, es difícil escribir los programas grandes y complejos, es difícil capturar y dar mantenimiento a los programas y un error puede provocar que falle todo el equipo. Ventajas del lenguaje ensamblador. Los lenguajes ensambladores presentan ventaja frente a los lenguajes máquina, de su mayor facilidad de codificación y en general su velocidad de cálculo. Otra ventaja es el control total de la PC que se tiene con el uso de los mismos programas. El ensamblador permite una optimización ideal de los programas tanto en su tamaño como en su ejecución. Otras ventajas es el máximo rendimiento, máxima velocidad y mínimo tamaño que se tiene. Puede explotar al máximo su CPU, accesar a cualquier recurso de la computadora y ayuda a conocer a detalle cómo trabaja la computadora.